saludo a todas las personas que hasta ahora se conectan a través de Estrategia Medio. Seguimos con los temas de educación, de cómo las diferentes universidades siguen afrontando esta crisis del COVID-19 y no paran ninguna de sus actividades. Y hoy también vamos a hablar acerca de una importante carrera como lo es la licenciatura en educación infantil. Hoy saludamos justamente a una docente que hace parte del equipo de trabajo de Uniminuto Zipaquirá. Se trata de Ángela Moncada, ella hace parte también de la carrera de licenciatura en educación infantil. Profesora Ángela, bienvenida. Luisa, muchísimas gracias por esta invitación y qué rico saludarlos. De igual forma también un cordial saludo a todas las personas que se encuentren conectadas con nosotros el día de hoy. Bueno, inicialmente, ¿cuáles son todos estos paradigmas que se han tejido culturalmente frente a esta carrera, licenciatura en educación infantil? Bueno, partamos de que un paradigma es aquellos conjuntos de creencias que tenemos frente a algo. Y eso lo hemos venido viviendo en la licenciatura en educación infantil. Te cuento, Luisa, que nosotros hemos empezado a recibir muchísimas, digamos que aceptación por parte de las mujeres. Pero cuando rompemos ese paradigma, hemos encontrado que la población masculina también quiere ser parte de ese programa. Cuando eso ingresa a nuestra universidad, digamos, esos grandes cambios y retos, hace que esos paradigmas se vayan rompiendo y realmente podamos dar apoyo a toda la comunidad. Recordemos que el padre Rafael García Herreros, él buscaba era mejorar, trabajar para mejorar la comunidad. Entonces, qué rico cuando hemos encontrado toda esa población masculina que hace parte también de Uniminuto y principalmente de nuestra carrera de licenciatura en pedagogía infantil. De igual forma también otro paradigma es el sistema de educación ahorita que se está dando de manera virtual. Este confinamiento pues nos ha llevado a tomar muchísimas, digamos, decisiones, a aprender muchas cosas, a reinventarnos y esto ha sido parte, digamos, de este proceso que hemos tenido. Ya hemos roto esas barreras también, hemos acercado la licenciatura a más comunidades y eso ha permitido que contribuyamos de una u otra forma a que todo el entorno social que está junto a la universidad se pueda transformar cada día y vaya creciendo pedagógica y culturalmente. Profesora, contarle también a todas las personas que hasta ahora están conectadas, ¿cuál es la importancia de los profesionales que salen a ejercer esta carrera para la sociedad? Bueno, mira que una de lo más importante que nosotros tenemos como licenciatura es el servicio a la comunidad. Realmente esto lo empezamos a vivir nosotros a través de nuestras prácticas, a través de reconocer en nuestros estudiantes que hay un ser humano que siente, que está dispuesto a aprender, a cambiar todo digamos, todo este reto pedagógico y ese es uno de los elementos que mayor impacto tenemos en nuestros estudiantes. De igual forma, la calidad humana que ustedes encuentran en Uniminuto es insuperable. Nos encanta entenderlos, nos encanta aprender con ellos, ir de las manos y asimismo pues poder transformar nuestros ambientes educativos. Otra parte que es muy importante que nosotros tenemos en nuestra licenciatura son aquellas actualizaciones que estamos teniendo constantemente. Si ustedes ingresan a nuestra página, ven los webinars que están activos, ven todos esos cursos que se han ampliado a toda la comunidad y también a nuestros licenciados para que continuemos formándonos para que realmente en el momento que se pueda aplicar podamos llevar eso a nuestra comunidad. Y sobre todo, pues también quiero rescatar en este momento son todos los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo, que de una u otra manera aportan al entorno social, aportan a nuestras comunidades educativas y principalmente pues vamos dejando huella en todo en toda la región. Bueno, profesora, algunas personas imaginan que los profesionales que ejercen esta carrera específicamente trabajan en entidades como colegios, pero ¿cuál es ese perfil con el que cuentan los egresados de Uniminuto para poder vincularse laboralmente? Bueno, mira, un título de licenciado debe hacernos sentir orgullosos. Realmente, y te cuento de manera personal, desde los 15 años estoy en este papel de la docencia
y es algo que me llena de emoción, de satisfacción, y por eso es también los conocimientos que compartimos con nuestros estudiantes en el aula y aquí de manera virtual. Nuestros egresados de licenciatura en pedagogía en educación infantil y bueno, los que están ahorita, culminando su pedagogía infantil, son profesionales que se desempeñan en diferentes áreas, principalmente son competentes frente a toda esta situación que nos está brindando nuestro entorno social. Somos seres humanos, somos educadores sociales y autónomos. Un profesional también se puede desarrollar en manejar diferentes proyectos educativos que tengan gran impacto a nivel social. También nos podemos desarrollar como gestores y dinamizadores de muchos procesos y de muchos programas. También podemos ser promotores y administrativos de programas educativos, de educación infantil, de proyectos, de planes que estén acordes a la comunidad. Y sabes una cosa, Luisa, ¿por qué no ser nosotros creadores de nuestra propia empresa? Es por eso también la invitación que nosotros estamos haciendo desde el aula. Lo digo a nivel personal porque también me atreví a dar un paso, a ser emprendedora, a crear mi empresa, y eso es lo que estamos fomentando ahorita adentro de nuestra licenciatura en educación infantil, que así como docentes, también seamos gestores, que seamos emprendedores y que podamos llevar a cabo esos sueños que tenemos. Ya teniendo claro justamente cuál es este perfil, cuáles son las áreas también a impactar, la proyección que puede tener un profesional, tenemos una herramienta que es nueva en Mi Minuto y es el programa cuatrimestral. Hablemos un poquito de esto para las personas que tal vez quieren vincularse a esta carrera y poder desarrollar también su proyecto de vida. Luisa, sí, Uniminuto, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, ha podido posicionarse en la región, ¿no? Desde el 2010 hemos implementado las diferentes carreras y ahorita una líder es cuatrimestral. Esa modalidad cuatrimestral, que es una, además de la presencial, diurna y nocturna, permite a los estudiantes que a través de su año escolar puedan, de su año, sí, escolar se puede decir, puedan realizar su carrera en 3 periodos, no en 2 semestres, sino en 3 semestres. ¿Eso qué hace? Que el tiempo se optimice. No quiere decir que vamos a tener un periodo de vacaciones largo, sino ese tiempo lo vamos a aprovechar para formarnos realmente como docentes. Esto hace que se optimice el tiempo y asimismo pues se pueda lograr que nuestros estudiantes puedan obtener su titulación en un tiempo no tan prolongado, pero que sí sea muy pertinente para todos esos retos personales que tiene cada uno de ellos. Por eso también es invitar a toda la comunidad que nos está escuchando, que nos va a ver a través de redes sociales, que se acerquen a Uniminuto, que conozcan esa página virtual, que se den cuenta que en este momento nos encontramos en unas inscripciones primero gratuitas y estamos abiertos a todas las posibilidades para que ustedes hagan parte de nuestra comunidad. Tengan muy presente que cuatrimestral les ayuda a ustedes en ese proceso. Esta modalidad cuatrimestral es pionera también en nuestra universidad y ayuda a que todos sus sueños se puedan llevar a cabo. Bueno, profesora Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros, con todos los seguidores de Estrategia Medios, no solamente en Zipaquirá, sino también en Sabana Centro. Luisa, a ti muchísimas gracias, a todos quienes hoy estuvieron compartiendo con nosotros. Muchas bendiciones y que sigamos adelante con nuestros proyectos de vida. Y a ustedes también gracias por haber estado conectados con nosotros. Traeremos más información de salud, de educación, de economía para que ustedes estén bien informados.